Bueno, pues estamos ya iniciando la sesión número uno. La sesión número uno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, la idea de este curso, como bien lo comentábamos, es que nosotros pudiéramos estar bien enfocados con las claves, con el manejo de la cirugía plástica periodontal para la cobertura radicular. Tenemos mucho que discutir, tenemos mucho que platicar, hay mucha literatura, hay muchas cosas, pero también vamos a hablar acerca de cosas prácticas. Sabemos que hay diferentes cosas y el objetivo principalmente es discutir, sí, el colgajo de avance coronal, discutir también algunos casos que nadie ha visto con respecto a la cobertura radicular sin sutura, por ejemplo, que eso lo veremos la próxima semana y que haremos un poquito de esto. Principalmente hablando acerca de ello y que hay gente que está completamente nueva en este curso, que no ha tomado cursos previos, habíamos comentado que era importante tomar los cursos de cirugía plástica o de principios de fundamentos de cirugía para que estuviésemos bien familiarizados, pero estamos en esta sintonía y vale la pena platicarlo, ¿no? La cobertura radicular es uno de los grandes retos, ¿no? O sea, sabemos que estos retos nos hablan de que hay pacientes que requieren pues esa necesidad, ¿no? La cobertura misma. Pero aquí hay que centrarnos en algo bien especial, porque, pues bueno, el día de hoy no vamos a centrarnos en el tema de las resinas que se colocan a nivel de la cobertura radicular, sino vamos a centrarnos también en las coberturas simples. Pero no vamos a poner los casos facilitos, sino aquí tenemos un caso, por ejemplo, una pequeña de 14 años de edad que tiene una situación con un diente que lo reimplantaron y pues empezó a generar este tipo de recesión. La habían programado para la cobertura radicular con un injerto de tejido conectivo. Y la verdad es que los injertos de tejido conectivo, la cobertura radicular misma, no son milagrosos. O sea, todo tiene su indicación, todo tiene su forma, todo tiene su manera. O sea, no es cualquier punto de que podamos nosotros nada más realizar la cobertura misma. Entonces, hay situaciones y hay claves que vamos a analizar y lo vamos a ir discutiendo paso a paso y también pues vamos a ir viendo cirugías demostrativas donde vamos manejando todo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues son dientes que están completamente, que se están avulsionando, dientes que fueron reimplantados y que están teniendo problemas de conflicto de integración, que esto muchas veces sucede al tiempo, a veces en pacientes muy jóvenes o niños que se les cae un diente y se reimplanta y que empiezan a sufrir este tipo de consecuencias de retracción, o sea, recesión gingival. Es menester platicar que es muy complejo el que con un injerto de tejido conectivo pueda lograrse algo. Asimismo, también comentarlo en pacientes que tienen o que tuvieron labio paladar hendido o que tuvieron sí, labio paladar hendido y que fueron operados y que hay secuelas que generan condiciones de la encía con fibrosis, etcétera. Otro de los grandes conflictos que llegamos a tener, evidentemente, es la enfermedad periodontal, que como en este caso de la periodontitis, recuerden que la periodontitis puede ser un gran factor a considerar clínicamente, sobre todo en pacientes que tienen recesiones gingivales y pacientes como por ejemplo, el que se le puso una resina a nivel de la furca. Entonces, hay que evaluar cuándo sí, cuándo no. O sea, definitivamente es esto, ¿no? Porque estos dos pacientes que llegaron a mi práctica con la necesidad de la cobertura radicular. El primero ya estaba programado para una cirugía de cobertura radicular. El segundo, como es este caso que están viendo, donde está la recesión y está una resina, también llegó, pero ese llegó remitido por un colega que buscaba que yo le hiciera la cobertura radicular. Algo que yo he comentado siempre en todo tipo de transmisiones y en todo tipo de programas, en todo tipo de cursos, es que en la odontología tenemos que aprender a decir que no. O sea, vale la pena aprender a decir que no. Por mucho que seas el cirujano más, pues no sé, reconocido de la redonda o de tu población, hay que aprender a decir que no. O sea, si no sabemos decir que no, estamos pues completamente erráticos. Ahora, estos pacientes que tienen estos dos dientes, pues bueno, definitivamente que tienen estos dos dientes que les acabamos de mostrar, ¿sí? Este y pues se fueron a extracción, ¿no? O sea, vale la pena decirlo, ¿no?
No vamos a ver casos milagrosos. Sí llega a haber algunos puntos de casos milagrosos. De hecho, la próxima semana, pues no que vayamos a ver casos milagrosos, pero vamos a platicar algunas situaciones de algunos casos donde no había buen pronóstico, lo intentamos. O sea, pero hay veces que vale la pena intentarlo cuando quizás haya una luz en el camino. Pero si estás viendo una situación como la que estamos observando, donde hay una recesión, donde hay una resina que la colocaron hasta la furca, pues ahí, ¿qué puedes hacer? ¿No? O sea, ahí definitivamente, ¿qué puedes hacer? Estaba platicando yo con tenemos un curso de cirugía plástica periodontal presencial que próximamente lo lanzaremos para que empecemos a partir del 2021, ¿no? Y lo platicaba con los alumnos y exalumnos de este curso, que bueno, la verdad es que cuesta mucho trabajo encontrar a veces el paciente que sea indicado, porque a veces los pacientes no traen mucho. Luego me mandan muchas imágenes. Doctor, ¿qué haría? Y la mayoría de los pacientes que tienen conflictos a nivel de recesiones gingivales, a nivel de periodontitis, son pacientes que muchas veces, ¿sí? Muchas veces el conflicto es combinado, no nada más es perio, sino también es rehabilitador. Entonces, tener bien en cuenta todo esto. Abrimos el chat para las personas que se acaban de meter al aula, para que cualquier duda por medio del chat. Y también hablar acerca de las condiciones de la superficie radicular, porque las condiciones de la superficie radicular también nos van a dictar qué posibilidades podemos tener pensando en la cobertura misma. O sea, hay muchas cosas. El diagnóstico y, bueno, sobre todo, hacia dónde vamos a dirigirnos tiene que ver con el perfil del paciente. ¿Qué perfil tiene el paciente? ¿Qué necesidades tiene el paciente? ¿Hacia dónde quiere el paciente que nosotros nos movamos? ¿Y qué buscaremos con esto? Pensando en el perfil del paciente de una manera muy puntual, sabemos que a nivel del perfil del paciente hay varios puntos que hay que revisar. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un paciente que tiene prótesis de hace mucho tiempo, tiene enfermedad periodontal, ¿sí? Tiene recesiones gingivales, fue remitido y vale la pena mencionar que muchas veces el periodoncista recibe los pacientes por recesiones gingivales, el cirujano también, ¿no? Y aquí yo creo en la periodontología como a algo que tiene que suceder, pero también pues creo en la odontología misma y sé que hay colegas que no son periodoncistas, pero que hacen muy buena perio y que se han tenido que abrir hacia la periodoncia. Y también hay colegas que son cirujanos que no hacen cirugía periodontal o cirugía plástica periodontal, pero tienen que abrir hacia ese punto. Entonces, cuando vemos una situación de estas, hay que ver el perfil del paciente, hacia dónde tenemos que ver, hacia dónde nos vamos a dirigir, cuáles son las expectativas del paciente. En este caso, al paciente no le interesaban mucho las recesiones gingivales, pero sí nos damos cuenta que a nivel radiográfico hay una pérdida de inserción sumamente portentosa. Antes se hacía mucho esto de las rehabilitaciones con postes, ya dicen que no se hacen. Yo platico con mis protecistas y me dicen los protecistas que sí, que efectivamente ya casi los postes ya no se colocan. Bueno, ya luego lo veremos en Frostogo. Pero vamos a ver esto, el perfil del paciente, determinantes del sujeto. Y aquí entran muchos factores, desde conductuales, económicos, y sobre todo hacia la queja principal. Hay pacientes que tienen este tipo de conflictos donde hay problemas de rehabilitación, problemas de oclusión, y la queja principal, pues, es al respecto de la misma, ¿no? Con estos grandes desajustes que se mete la comida, y son pacientes que ya han invertido dinero, ¿no? Pero bueno, la historia médica es fundamental, pensando en los pacientes, en cualquier tipo de paciente, no nada más un paciente para recesiones gingivales, porque aquí va junto con pegado, no podemos separar, o sea, no podemos fragmentar una especialidad como la periodontología de, hay periodoncistas que solo hacen cobertura radicular. No, sino que estamos todos conectados, estamos todos con la necesidad de tener que ver las posibilidades que podamos alcanzar con nuestros pacientes y hacia dónde tenemos que dirigir a esos pacientes. Las características socioeconómicas yo diario recibo mensajes en Facebook y en Instagram preguntándome cuánto cobro o cuánto costó el tratamiento. Por ejemplo, el día de hoy subimos unas imágenes de unos implantes rehabilitados en el Instagram y en el Facebook y recibí varios mensajes preguntándome cuánto costó esto, ¿no? Y otras personas me decían cuánto cuesta esto. Realmente aquí el punto económico depende mucho de ustedes. Sé que hay gente que está aquí ahorita en el curso que son del Perú, sé que hay gente que está en el curso que son de Ecuador, que son de Bolivia, que hay gente de Argentina. O sea, importante saber esto, porque también en México, por ejemplo, que es un país también muy, muy interesante, pues tenemos que a los costos pueden diversificarlo. Hay gente que dice, no, es que esto el paciente no lo paga, pues es que no lo va a pagar porque no sabemos vender, ¿no?
a mí me queda claro que las características socioeconómicas de un país como México o como muchos países de América Latina, pues son bajas las características socioeconómicas, pues sin embargo, pues hay gente que prefiere pagar un café de una cafetería estadounidense a un precio demasiado alto, pero porque lo saben vender. Y realmente aquí el punto no es saber vender un tratamiento solo de cirugía plástica periodontal, sino una conjunción y tener un buen equipo y buscar las alternativas. Y también la otra, estar completamente conscientes en el mercado. Sabemos que la cirugía plástica periodontal, o sea, la cobertura radicular, es uno de los procedimientos más baratos para el odontólogo, o sea, más baratos para el dentista. O sea, el dentista puede cobrar, eh, más bien, la utilidad de lo que cobres va a ser muy alta porque realmente no inviertes mucho, inviertes en sutura, inviertes, sí, si quieres invertir en el endogame o en las proteínas derivadas de la matriz del esmalte o si quieres invertir en plasma, puedes invertirlo, pero aquí el punto es que realmente la utilidad pues es muy alta debido a que no hay tanta necesidad de invertir en el laboratorio dental, en el material del implante, etcétera. Pero bueno, es importante mencionarlo, si gustan y si ustedes lo quieren, podemos platicar al final del curso, en la última sesión, podemos platicar acerca de cuánto se le puede cobrar al paciente en procedimientos de cobertura radicular. Y hoy estamos hablando acerca de, sí, las claves para la cobertura radicular, pero principalmente, recuerden, estamos hablando acerca del cuidado de avance coronario, ¿no? Otra situación que es importante mencionar es la historia dental, ¿no? La historia del paciente, sobre todo el diente, cómo lo ha vivido, como lo platicábamos hace un momento. Este diente, pues bueno, yo sí lo veo y me dijeron, hay que hacer cobertura radicular, ¿no? Me van a hacer una cobertura radicular, pero cuando ves la historia dental, que es un diente que fue reimplantado, que es un diente que ya tiene movilidad, que es un diente que se le hizo una endodoncia pobre, bueno, pues la historia dental no nos va a dar muchas expectativas. Y como lo mismo en esta situación, ¿no? Que la historia dental ha sido de un sinnúmero de tratamientos, que hay una caries radicular, que se le colocó una resina, bueno, por ahí tenemos muchas cosas. Entonces, pensando en todo, ya saben que ustedes lo hacen muchas veces y que lo hacen todo el tiempo. La mayoría de los que están aquí ya han tomado cursos conmigo, o si no es que todos, este, pero sigue existiendo ese problema, ¿no? Porque me siguen preguntando, doctor, yo ya tomé el curso fulano de tal, yo ya hice esto, ¿cómo ve este paciente? Le digo, bueno, la historia clínica. De hecho, no quiero ponerme en el plan de estar revisando los expedientes de sus pacientes, pero vale mucho la pena estar teniendo un expediente perfectamente bien completo, hablando acerca de la historia, acerca de la ficha y el estudio radiográfico, que es fundamental. Ahora, viendo acerca de las recesiones gingivales, tendremos que ver las características de las recesiones gingivales, ¿no? Ya sabemos mucho de los factores etiológicos, los cuales también nos vamos a ir platicando más adelante, pero definitivamente esta clasificación de recesiones gingivales, la de Sullivan y Atkins de 1968, es una clasificación que ya no se utiliza, ¿no? De una manera masiva, pero yo me he encontrado con grandes sorpresas. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la UBA, y en la Universidad de La Plata también, me he encontrado que esta clasificación la utilizan para tomar decisiones en cuanto a eh, qué tratamientos se van a aplicar para la cobertura radicular o qué técnicas para la cobertura radicular. Y se me hace muy interesante. Por ejemplo, la de Sullivan y Atkins habla lo siguiente, ¿no? Tenemos que una recesión gingival puede ser estrecha, poco profunda, o estrecha, profunda, ¿no? O sea, tenemos esas dos variantes. Aquí la de Sullivan y Atkins habla acerca de eso, de la estrechez, estrecha, poco profunda y estrecha profunda. Se entiende que es poco profunda cuando no llega a la línea mucogingival, el margen gingival, algo que la nueva clasificación no lo tiene, no lo marca mucho, no marca la cantidad de tejido queratinizado que debemos de tener apical al margen, y bueno, ahorita lo vamos a platicar. Tenemos la estrecha profunda, donde sabemos que hay buena cantidad de tejido queratinizado, ¿sí? Adyacente a la recesión, pero que la profundidad de la recesión misma llega más allá de la línea mucogingival. Tenemos también que está las amplias poco profundas y las amplias profundas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos algo bien especial y vamos a regresar a este tipo de clasificación más adelante. Y pensando también en que, pues bueno, realmente toda recesión gingival va a requerir de una manera muy tácita y de una manera muy necesaria
que exista un llenado interpapilar, o sea, que haya buen llenado de la papila gingival. Si no hay llenado, ¿no? Pues el conflicto puede ser interesante para los logros de la cobertura radicular. Muchos colegas siguen diciendo que la cobertura radicular pues ya no es, que no se logra el 100%. De hecho, hay gente escéptica todavía ante la cobertura radicular. Pero bueno, sabemos que todo depende del diagnóstico, porque en ocasiones se quieren realizar cosas que no van o cosas que no son. La idea es este tipo de cursos, que mucha gente también nos dice que son baratos o no. Realmente el punto no es dar un curso barato, el punto es ver situaciones clínicas puntuales para que tú en tu práctica puedas tomar una buena decisión y si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien, ¿no? Ahora, Miller en 1985, pues lo clasificó como clase 1, 2, 3 y 4 de Miller. Pero bueno, esta historia de Miller, pues bueno, ya pasa a otro punto. Y recordemos que la clase 1 de Miller, ¿sí? Pues sabemos que la recesión gingival no llega a la línea oncogingival, no llega a la línea oncogingival, ha llenado de las papilas. La clase 2 de Miller llega más allá de la línea oncogingival, independientemente de que sea estrecha o que sea amplia, ¿no? Y ha llenado de la papila gingival. La clase 3 hay pérdida de la papila, sí, pero la recesión es más amplia, sí, por bucal. Y bueno, puede o no llegar a la línea oncogingival, puede haber malposición dentaria, una cosa que tenemos en la clase 3 de Miller. Y en la clase 4 de Miller, pues esto era, ¿no? Que la papila gingival, la pérdida de la papila gingival es más amplia que la recesión por bucal. Esto lo teníamos con Miller, pero ahora pues sabemos que tenemos diferentes tipos de diagnóstico avalado internacionalmente y esto ya lo tenemos bien claro, ya lo sabemos. Va a ser importante para mí que podamos tener una interacción, si quieren puede ser para la próxima sesión, que es el día sábado, pero aún así tendremos la próxima semana, si quieren, o en los días, vecinos, me pueden mandar fotografías de recesiones gingivales de sus pacientes. Seguramente tienen fotos de pacientes y podemos verlo y podemos analizarlo. Y la recesión tipo 1 de Cairo hoy en día es la recesión que estamos nosotros analizando. Y principalmente aquí el tema es que ya con el tiempo, desde 1985 a la fecha, que os haya pasado mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que definitivamente quienes tienen mejor pronóstico de cobertura radicular son aquellos pacientes que tienen un llenado de la papila al 100%. Y Caro lo reveló, no ahorita, sino en el año 2011, donde se pudo observar que, bueno, pues la recesión tipo 1 ha llenado interpapilar, pero recesión por bucal, ¿no? O sea, pero la papila está al 100, a full. Recesión tipo 2, pues hay pérdida de la papila interproximalmente, pero mínima, ¿no? Y la recesión más amplia por bucal. Y la recesión tipo 3, pues sabemos que la recesión tipo 3 es más amplia la pérdida en interproximal que por bucal, incluso pérdida de inserción. Recordemos que la inserción se mide de la unión amelocementaria a la profundidad del surco. Esto ya lo tenemos bien claro, ¿no? Pero, otra cosa que vale la pena tener perfectamente bien claro es que la RT1 de Miller, la RT1 de Cairo, es igual a la clase 1 y 2 de Miller. Y esto es algo que se criticó de una manera importante. Recordemos que la clase 1 y la clase 2 de Miller no son lo mismo. O sea, porque aquí se habla de una manera fundamental que la clase 2 de Miller, ¿sí? Pues llega a la línea conjuntival o más allá. Eso es lo que tenemos con la clase 2 de Miller. Y aquí con Cairo, ¿sí? Estamos viendo que definitivamente la RT1, ¿sí? Pues solo se va a abocar a que tú sabes que hay llenado interproximal. O sea, ya cuando tienes una RT1, sabes que tienes llenado interproximal, pero no tienes todavía una gran claridad de cuánto hay de tejido queratinizado apical al margen. O sea, esto es algo que es interesante. En el video que está de fondo, ¿sí? Podemos ver, pues que sí, que hay llenado de las papilas y hay tejido queratinizado, pero si hay poco tejido queratinizado, tenemos la necesidad de evaluar esas condiciones, ¿no? Y esto es algo que muchos autores ya después de que la clasificación de Cairo se haya estandarizado para la cobertura radicular, o sobre todo para las sesiones gingivales, se ha discutido, ¿no? Que como una clasificación de este tipo no muestra cuánto tejido queratinizado, ¿sí? Hay apical al margen. De todas maneras, ahorita vamos a platicar un poco más a fondo. Tenemos que la RT2 de Cairo, ¿sí? Es lo que corresponde a la clase 3 de Miller, ¿no?
Y la clase 3 de Miller es interesante porque algunos estudios clínicos aleatorizados indican que el límite de la pérdida de inserción, ¿sí?, entra hasta el 100% de cobertura radicular, siendo predecible aplicando diferentes procedimientos. O sea, la clase 3 de Miller sí puede estar presente. Sabemos que la clase 3 de Miller es uno de los grandes retos, y que es la RT2 de Cairo. Que aquí hay pérdida de la papila, pero pues, como bien comenta Cairo, ¿no? Si la pérdida de la papila no es tan amplia, algunos procedimientos de cobertura radicular pueden lograr o hasta un 100%. Y sí lo hemos visto, ¿no? Y lo vamos a platicar y lo vamos a analizar acá. Eso es hablando acerca de la RT1 y la RT2. Tenemos la RT3, que sabemos que es la clase 4 de Miller y que no es aconsejable la cobertura radicular. Y ahí ya lo tenemos. Esto es algo que ya teníamos bien masticado, que ya lo habíamos platicado. ¿Algún tipo de comentario? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Algún tipo de comentario? ¿Algún tipo de duda? Sí, ya lo estamos grabando, Víctor. Ya, calma, calma. ¿Algún tipo de comentario? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? No, creo que esto es algo ya perfectamente bien conocido, que es algo que ya lo tenemos, es algo que todo el tiempo, todo el tiempo es importante que lo estemos mencionando y que pues básicamente vale la pena estar perfectamente bien claros en dónde vamos a pararnos. Entonces, hablando acerca de la cobertura radicular, sí, vamos bien, perfecto, vamos bien, gracias, gracias, gracias. Entonces, hablando acerca de la cobertura radicular, tenemos varios puntos, ¿no? Y aquí vamos a ver resultados, ¿no?, de casos míos. Tenemos este caso clínico que tiene 3 años de cicatrización. Caso clínico que tiene 3 años de cicatrización. Sí tenemos cobertura al 100% en este diente, sí. Tenemos cobertura parcial, sí. Aquí es importante mencionar eso, ¿no? Y aquí tenemos una cobertura que no se dio al 100%. Entonces, aquí realmente el punto es que básicamente se logró una parte, ¿sí?, de cobertura. Aquí tenemos otro caso donde también vemos que la cobertura también se logró. Y también tenemos casos donde no se logra al 100% la cobertura o se logra una cicatriz o una cicatrización que no es lo más estético posible, ¿no? O sea, estamos viendo este tipo de cosas. Por eso, y yo lo comentaba con mis queridas alumnas del curso de plástica periodontal, por eso nos abocaremos a analizar bien cómo, no nada más con una clasificación tenemos. Ahora, tendremos que analizar que en ocasiones muchos estudios clínicos aleatorizados están aplicados para recesiones únicas y no para recesiones múltiples. Las recesiones múltiples son un fundamento importante. Entonces, es interesantísimo el que nosotros nos podamos plantear qué fenotipos estamos manejando. La mayoría de las recesiones gingivales van a presentar diferentes fenotipos. Y también no es lo mismo la toma de decisión con un fenotipo que con otro. Sabemos que el fenotipo delgado es el fenotipo más común que tiene predisposición a la cobertura radicular. Y ese fenotipo, pues, es muy presente y es muy común en las damas y también es muy común en pacientes muy delgados, pero también es muy común que lo veamos en la parte inferior. Otra de las situaciones que hemos visto es que puede haber pacientes con fenotipos gruesos en la parte superior y delgados en la parte inferior. Y también hemos visto que hay casos donde el tipo de diseño de colgajo puede responder de una manera interesante o muy puntual en la zona de maxilar que en la zona de la mandíbula. En la zona de la mandíbula pasan cosas bien, bien especiales. Tienen que ver con el periósteo, tienen que ver con el fenotipo que tiende a ser más delgado, tiene que ver con muchas cosas. Ahora, es fundamental entonces este cuadro, ¿no?, que lo hemos mencionado todo el tiempo. Sabemos que en este cuadro, que es una tabla de clasificación de biotipo gingival y recesiones gingivales, donde sabemos que, pues sí, la profundidad de la recesión se va a poner por diente, ¿sí?, el sitio gingival donde está, el diente también, ¿sí? Y obviamente la profundidad de la recesión. Esto ya es algo que ya sabemos todos, ¿sí? La profundidad de la recesión y sobre todo qué tipo de recesión es. Si es RT1 de Cairo, pues ahí nos vamos. RT1, la profundidad de la recesión, el fenotipo o grosor gingival, gingival thickness, ¿sí?, que se llama, ¿sí?, si es delgado, grueso, si es intermedio.
el tejido queratinizado aplicable a la recesión, cuánto tenemos en milímetros y obviamente la clasificación de Piniprato que ya hemos platicado muchas veces, ¿sí? La clase A, o sea, que se observe la línea mucogingival, la clase B, que la línea mucogingival, la línea de la unión amelocementaria o línea unión cemento-esmalte, la clase B lo mismo, y si hay escalón o no hay escalón. Y en el caso de los fracasos, vamos a verlo, por ejemplo. Sí, aquí pues yo puedo pensar en que tengo una RT1 de Cairo, aquí tengo una RT1 de Cairo, aquí tengo una RT1 de Cairo. El fenotipo o biotipo que estamos viendo en esta zona, sí, es un biotipo, sí, grueso, sí. Tenemos de tejido queratinizado, sí, tenemos aquí aproximadamente 1 milímetro a 2, sí, aquí lo mismo, 1 milímetro a 2, 1 milímetro a 2. Tenemos que esta recesión gingival en este diente, principalmente, tenemos que sí se ve la unión amelocementaria, entonces una clase A, no hay escalón negativa. Y aquí no se ve la línea amelocementaria o la unión cemento-esmalte, por eso es una clase B, ¿sí? Y no hay escalón, negativa. Y aquí tenemos que no se ve la unión amelocementaria y también no hay escalón, o sea, es clase B negativa. Si se dan cuenta, tiene mayor pronóstico una clase A negativa que una clase B negativa y se vio reflejado en lo que obtuvimos. ¿Sí? Obtuvimos mejor estabilización de la zona y aquí, pues bueno, como no se ve la unión amelocementaria, pero se ve los colores de la misma recesión, como este tipo de cosas se llegan a observar de una manera importante y que se pueden llegar a reflejar mucho. Ahora, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tenemos que la unión amelocementaria, ¿sí? No está presente en algunos de los dientes. Aquí sí está, es una clase A, pero es positiva por el escalón. Aquí es una clase B positiva por el escalón y aquí otra clase B positiva. ¿Sí? Incluso tenemos aquí ya un inicio de una fracción y vean el tema que estamos observando. ¿Sí? Obviamente todo va a depender del diagnóstico, pero entonces el diagnóstico hoy en día no nos vamos a abocar con una sola clasificación, porque bien podríamos estar abocándonos con la clasificación de Cairo solamente. Entonces tenemos que analizar en la conjunción absolutamente de todo. Y también a veces no nada más pensar en que la cirugía mucogingival va a ser la única alternativa que tenemos, porque sabemos que la cirugía mucogingival está la cobertura radicular, lesiones gingivales, la ausencia de tejido queratinizado, la pérdida de la papila interdental, sí, que en ocasiones hoy me preguntaban, sí, oiga, doctor, ¿qué éxito tiene, qué rango de éxito tiene la aplicación de ácido hialurónico en pérdida de la papila? Y bueno, pues ya próximamente tendremos un curso del manejo de la papila interdental y el aumento de la papila interdental, pero podemos decirles que el ácido hialurónico tiene una buena posibilidad, pero que es completamente reversible la situación. O sea, no hay un llenado en ocasiones, un mantenimiento a largo plazo y eso puede ser una situación importante. Ahora, si la pérdida de la papila es mayor a 3 milímetros, siempre el llenado con un ácido hialurónico, con una aplicación de ácido hialurónico va a ser muy limitada. Entonces, tenemos varias cosas que hay que analizar. Y ahora, pensando también en todo el diagnóstico y en todo lo que es la cascada de lo que tenemos que realizar, todo paciente que sea operado por cirugía mucogingival tiene que pasar por esto, ¿no? Se tiene que hacer la fase 1, tiene que responder al control. O sea, disculpen que lo repita, pero son cosas que a veces suceden, ¿no? O sea, que esta semana en particular recibí un cierto número de pacientes que fueron ya tratados por colegas y la verdad es que yo agradezco que los remitan conmigo, pero el paciente a veces me dice, es que ya me hicieron limpieza, pero bueno, digo, bueno, pero la verdad es que no sabe limpiar. Si un paciente no se sabe limpiar, si un paciente no tiene una buena condición, ¿sí? Mucogingival y sobre todo a nivel periodontal, pues estamos perdidos con los alcances que podamos lograr. Entonces, hay que tener bien en cuenta todo esto, ¿sí? Que va en correspondencia a la terapia periodontal y hacia todo lo que tenemos que realizar en nuestros pacientes. Y el otro punto es la fase 3 de mantenimiento. Y este cuadro que están viendo aquí abajo es un cuadro del que hemos platicado todo el tiempo con alumnos de licenciatura, donde hablamos acerca de los factores de riesgo. Sé que el curso no es de eso, pero vale la pena que siempre estemos centrados en cómo vamos a trabajar con los pacientes en cuanto al riesgo.
Si el abanico del riesgo es más amplio, tendremos grandes problemas pensando en lo que podamos obtener o lo que podamos lograr con nuestros pacientes. Entonces, la valoración del riesgo va a ser, pues, una necesidad. Desgraciadamente, esto casi no se utiliza pues sí, a nivel perio. La verdad es que casi no se utiliza a nivel perio y date tristeza porque la valoración del riesgo, pues básicamente tiene que ver con cómo vamos a trabajar y cuál va a ser nuestra actitud para con el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu clave para calcular el potencial máximo de cobertura radicular? Qué buena pregunta. Mi clave para poder evaluar o el potencial máximo de cobertura radicular es la siguiente. O sea, estamos hablando acerca del riesgo y estamos hablando acerca de varias cosas y vamos a platicarlo. Sí, vamos a platicar acerca de esta clave, porque de hecho el curso se llama así, ¿no? Claves para la cobertura radicular. ¿Sí? Tenemos que principalmente ya cuando estamos hablando acerca del manejo quirúrgico del paciente, tiene que haber varias determinantes. De entrada, lo importante de todo esto es que ustedes deben estar entrenados. Este curso fue ideado para colegas que ya hayan tenido experiencia quirúrgica o que estén en vías de obtener esa experiencia por medio de un entrenamiento. O sea que realmente el poder hacer o desempeñar una cirugía periodontal de cobertura radicular no sea problemático, ¿no? También este curso fue diseñado para personas que son novatos, ¿no? Pero a veces no nada más es dar una receta de cocina, porque le pusimos claves y la gente de la compañía que trabaja con Perio MX me decían, ponle claves, ponle claves. Pues es que no hay una receta de cocina, pero sí hay varios puntos, como bien nos pregunta nuestro colega, sí, que no me acuerdo el nombre, aquí está en el chat. Hay puntos claves de los cuales nosotros tendremos que echar mano, ¿no? O sea, definitivo, ¿no? No hay más, o sea, tendremos que verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gerardo Moreno nos preguntaba, ¿cuál sería tu clave para calcular el potencial máximo de cobertura radicular? Y bueno, para calcular el potencial máximo tenemos varias claves y ahí las tenemos. Vamos a hablar acerca de ellas. Primero, los aspectos claves. De hecho, vamos a estar platicando de ellos todo el tiempo, todo este tiempo que vamos a estar en nuestro curso de claves para la cobertura radicular. Los aspectos claves son los siguientes. ¿Sí? El non-clinical attachment level, o sea, que no haya pérdida de inserción. Es una parte fundamental para que puedas tú lograr que haya una buena cobertura radicular, ¿sí? Que no haya pérdida de inserción, el non-clinical attachment level, o sea, la pérdida de inserción sabemos que pues, se traduce patológica hablando, o sea, de periodontitis, en pacientes con periodontitis lo platicamos. ¿Sí? Tenemos también la altura de la papila interdental. Son fundamentales esas claves para que tú puedas mencionar y desempeñarlo. De hecho, por eso en las fotografías que les vamos a pedir que nos manden, porque el curso pues, es un poquito larguito, sí, vale la pena que nosotros estemos ahí centrados. No hay claves. Yo creo que son técnicas que uno va adoptando conforme la experiencia, ya que cada paciente cicatriza diferente. No, Adriana, te voy a contradecir. Sí hay claves, pero más que claves, sí hay aspectos, ¿sí? Aspectos que nos van a ayudar, ¿sí? Porque yo ahí no podría yo decir que no existen las claves, que en base a la experiencia, en base a cómo te ha ido en la vida, tú vas a tomar decisiones. No, no, no. Tienes que estar abierto a diferentes puntos y parámetros más que claves. Entonces, sí, o sea, podemos ponernos a discutir la semántica. ¿Sí? Si le quieres llamar claves, llámale claves. Si le llamas parámetros, llámalo parámetros. Si estamos analizando esos aspectos, como por ejemplo, la altura de la papila interdental, que es fundamental. Otro, el espesor del injerto. De hecho, vamos a platicarlo para la siguiente sesión, ¿no? O sea, vamos a platicar y en la siguiente sesión que también hay práctica, vamos a hablar acerca de los injertos, ¿no? Tendremos que practicar qué tipo de injerto. Obviamente sabemos que el injerto de tejido conectivo es la base de todo esto. Y el grosor y espesor del injerto y la distribución del injerto va a ser fundamental que nosotros lo tengamos aquí. Otra, la fijación del injerto, porque a veces fijamos el injerto de diferentes formas. Sí, hemos tenido varios cursos y muchos de ustedes ya los han tomado, pero aquí realmente es situarnos en cómo ya vamos a aplicar todo lo estudiado.
¿no? La fijación del injerto. Yo en mi caso a veces no fijo el injerto y tengo buenos resultados, ¿no? A veces sí fijo el injerto. Entonces, ¿qué depende de esto? Ahora, ¿cómo lo vas a fijar? ¿Con suturas suspensorias? ¿Lo vas a fijar con suturas aisladas? ¿Lo vas a fijar junto con el colgajo? ¿Lo vas a fijar con un cianoacrilato, con un adhesivo tisular? ¿Cómo se fija el injerto? Y sobre todo, ¿a qué zona? Otra cosa que es importante. ¿Sí? La tracción muscular, ¿sí? Que la tracción muscular es algo que tendremos nosotros que evaluar de una manera importante porque, pues como lo comentábamos, no es lo mismo la tracción muscular en la zona superior que en la zona inferior. Que incluso hay gente que tiene menos, hay gente que me dice, bueno, yo tengo cobertura radicular perfecta, a mí me va perfectamente bien en la parte inferior que en la superior, o viceversa. Hay gente que me dice, no, no yo en superior, increíble, en inferior tengo grandes problemas. Y esto tiene que ver con cómo vas a manejar el colgajo, cómo vas a manejar también el periósteo, ¿no? Entonces, la tracción muscular es un aspecto clave o es un parámetro. El frenillo. El frenillo es algo que también a veces en ocasiones muchos colegas lo toman en cuenta, muchos colegas no. A veces hay pacientes, aquí de entrada el paciente sabemos que no debe de tener prisa, el paciente debe estar entrenado también, así como tú, ¿no? El colega debe estar entrenado, el paciente debe estar entrenado, el paciente debe estar consciente de que o sea, va a tener que hacerse alguna cirugía previa, ¿sí? De la cobertura radicular o incluso algunas cirugías extras después de la cobertura radicular. Yo a mis pacientes les digo, ¿sabe qué? Vamos a tener que hacer 2 o 3 intentos. No los vamos a hacer ahorita, los vamos a hacer todos juntos, o sea, quizás distribuirse en 2 años. Cuando ves, te das cuenta que con el primer intento, y a veces lo hago eso yo eso sí lo hago con base a la experiencia, lo hago así también como para protección, ¿no? De que si algo pasa, ¿no? Pero también yo digo, ¿sabe qué? Pues tenemos que quitar el frenillo, porque nos estorba para poder generar la tracción muscular, la cobertura del mismo injerto. O a veces el injerto que tú escogiste utilizar, ¿sí? Ya se hace un injerto de conectivo, ya se hace una matriz dérmica celular, pues principalmente hablando del conectivo, puede quedar parcialmente expuesto. Entonces aquí te estamos hablando acerca de ello. Y la higiene, ¿no? Definitivamente es algo importante. Entonces, tú que me preguntabas, Gerardo, ¿sí? Que ¿cuáles son las claves? Pues bueno, más que las claves, yo lo comentaría, y más que una clave, porque me preguntas así, ¿cuál sería tu clave para calcular el potencial máximo de cobertura auricular? Pues no es que sea mi clave, más bien yo vería estos aspectos que nos pueden dar y llevar a lo que nos comenta la doctora Adriana Uscanga, ¿no? Que es que cada paciente cicatriza diferente, pero si tú cumples estos parámetros, pues el paciente va a cicatrizar como tenga que cicatrizar, lo vas a estimular como tengas que estimularlo, si vas a estimular con plasma, si vas a estimular con ácido hialurónico, si vas a colocar amelogenina, si vas a colocar endogain, bueno, pues tenés grandes posibilidades y qué bueno, ¿no? Y vamos a platicar acerca de el non-clinical attachment level, o sea, la no pérdida de inserción, ¿no? Ah, bueno, y esta es importantísima, que de hecho lo vamos a platicar la próxima semana o a ver si la próxima clase vamos a tenerlo, ¿sí? En la sesión 2, complicaciones posoperatorias. O sea, qué interesante, las complicaciones posoperatorias, que todo el mundo habla de cursos de cirugía plástica periodontal, las claves para la cobertura. Yo me estoy criticando a mí mismo, me estoy metiendo en gol. Pero bueno, yo no sé si un curso de complicaciones sería un buen curso para la gente, ¿no? Pero vamos a hablar acerca de las complicaciones posoperatorias, cuando el paciente se le zafa un punto, cuando el paciente se le necrosa una parte del injerto, ¿qué hacer? Ya muchos ya lo saben, a lo mejor hay gente que dice, no, no me interesa tanto, pero sí, o sea, cuando hay una complicación, pues puede mermar esa complicación hacia el resultado, ¿no? Y el otro punto acerca de la complicación es que a veces una complicación no tampoco merma del todo. Entonces sí es interesante esto. Y aquí tenemos que en complicaciones está pues el tabaquismo, las, las, este, las lesiones o daños o impactación de comida, ¿no? Hay gente que todavía sigue poniendo apósito quirúrgico o cemento quirúrgico posoperatorio, lo cual ya no lo utilizamos del todo, ¿no? Entonces, yo trataría de evitar
lo más posible el sobreexponer una zona. Pero también algo que sabemos que en la boca, pues las cosas tienen que funcionar. O sea, el paciente no va a decir, no coma, ¿no? Y a veces el bolo alimenticio se forma y de una manera programada, pues toca a la zona, ¿no? Entonces, no puedes tú evitar lo inevitable, no vale la pena mencionarlo así. Y acerca de que no haya pérdida de inserción, pues bueno, por eso se le comenta a todos los colegas que se tiene que tener un expediente clínico perfecto, ¿no? Y ese expediente clínico perfecto tiene que, hablando acerca de radiografías, tenemos que evaluar radiográficamente a nuestros pacientes, tenemos que evaluar con la condición de nuestros pacientes. Y aquí estamos viendo radiografías periapicales, pero podemos pensar también en el diagnóstico tomográfico mismo, ¿no? Cómo el diagnóstico tomográfico pues nos va a dar muchas ideas con respecto a pérdida de inserción, porque puede haber pérdidas de inserciones que, bueno, ¿no? Podemos pensar en que la pérdida de inserción patológica es una, pero también sabemos que hay pérdida de inserción en pacientes donde, pues, esa pérdida de inserción se presenta principalmente en condiciones donde el paciente no necesariamente tiene periodontitis. Entonces, ahí es cuando tenemos que centrarnos en las posibilidades que se tienen con respecto a, ¿sí?, los estudios radiográficos, porque pues bueno, vamos a ver algunas diferencias al respecto a los estudios radiográficos. Viéndolo así, vamos a verlo así. Tenemos una paciente de sexo femenino, vean la situación, recesiones gingivales, se le había hecho ortodoncia, ¿no? Se le había hecho ortodoncia, el antecedente es que se le había hecho ortodoncia, un fenotipo grueso, ¿sí? Un biotipo gingival también grueso, ligeramente adelgazado en algunas zonas. Hay pérdida de la papila, por lo tanto podemos pensar que es una recesión gingival en tipo 2 de Cairo y tipo 3 en algunas zonas, ¿no? Tenemos lesiones gingivales múltiples. A nivel radiográfico, ¿sí? Nos dimos cuenta de que, pues bueno, hay condiciones muy puntuales y acentuadas. Las crestas se ven perfectas. Entonces, a nivel radiográfico, vemos que las crestas interproximales están a buena altura. Pero esto no es la limitante. La limitante es, obviamente, la posición dental que quedó remanente de la ortodoncia. Y bueno, tendremos que echar mano, ¿sí? Y que yo lo comentaría de esa manera. Si tienes un paciente recesión tipo 2, tipo 3 de Cairo, donde ya hay pérdida interproximal y tiene recesiones, pues no dudes en hacer un estudio de tomografía computada, ¿no? Una tomografía computada. Ven qué interesante en la tomografía computada, porque estamos viendo que en la zona del diente 21, del diente 11, está completamente vestibularizado. O sea, tenemos solo tejido, o sea, sí tenemos tejido interproximal, pero solo tejido blando por bucal, ¿no? Recuerden cómo estaba la paciente, ¿no? Esta es la condición de la paciente y ahora vean la condición a nivel tomográfico. Entonces, a nivel tomográfico nos podemos dar una idea fundamental de cómo se encuentra la situación directamente a nivel periodontal. Fíjense que muchos colegas ortodoncistas osan de mandarnos al paciente de que hay pérdida de hueso. Y nos dicen, pues doctor, póngale hueso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo que le voy a poner hueso? Pues no. Recuerden que para colocar hueso requerimos que la paciente o el paciente tenga una bolsa periodontal. Si no hay bolsas periodontal y un defecto intraóseo. Si no hay un defecto intraóseo y no hay bolsa periodontal, pues ¿dónde vas a ponerle hueso? Ni modo que abras la encía y aquí pongas hueso. Ahora, toda esta inserción que tenemos aquí, toda esta inserción que tenemos aquí es de tejido conectivo. O sea, el tejido conectivo también se puede anclar perfectamente en la superficie radicular. Recuerden que el conectivo se ancla y el epitelio se adhiere, ¿no? Entonces, aquí todo este tercio, o sea que realmente más del 50% de los tercios radiculares están en estabilidad por conectivo, ¿no? Entonces, cosas que llegamos a tener en las condiciones brutas de nuestros pacientes, de cómo se encuentra el fenotipo, de cómo se encuentra el biotipo, cómo se encuentran las condiciones mismas, ¿sí? Agradezco al doctor Axel Eldrum de estas imágenes, ¿sí? Y bueno, tenemos que analizar ahora el canino, ¿no?
que bueno, pues que observamos que normalmente, pues sí, son tipo 2 de Cairo, tipo 2 de Cairo, incluso bien podrían ser tipo 3 en algunas zonas, pero son tipo 2 de Cairo. Vemos que hay escalón, o sea, es positivo. Vemos que no se ve la línea amelocementaria. O sea, ya tenemos mucha información. O sea, esto hay que incluirlo en los conceptos de cuando ves a un paciente. No nada más ves la recesión, sino ves la línea amelocementaria, si se ve o no, cómo se ve la estructura de la superficie radicular, cómo se ven las papilas, la altura de la papila, todo lo que mencionábamos, los aspectos claves a considerar. Entonces, pues aquí el punto es que si nosotros vamos a levantar la encía, vamos a colocar un injerto, pues ese injerto tendrá que tener una buena estabilidad y vamos a tener que pensar en que la raíz, ¿sí? Va a tener una reinserción de fibras del tejido conectivo, ¿sí? Una reinserción de las fibras del tejido conectivo y que, pues bueno, se va a incrementar estos milímetros, ¿no? Entonces, vale la pena mencionarlo. En pacientes que tienen periodontitis, que tienen pérdida de inserción interproximal, que en este caso sí hay pérdida de inserción radiográfica interproximal, y que nosotros, pues bueno, vamos a realizar una cirugía periodontal, nos caemos en la cuenta de que, bueno, pues la cirugía periodontal muchas veces va a buscar la modificación de la superficie radicular, pero aquí estamos trabajando un paciente con periodontitis y que en ocasiones también podemos tener una visión mixta, ¿no? De esos pacientes, colocando un injerto de tejido conectivo. Pero aquí, en los pacientes con periodontitis, el logro principal es contrarrestar el periodonto reducido y que haya la menor secuela posible. O sea, que no es lo mismo un paciente con periodontitis que un paciente que solo tiene recesiones gingivales con una secuela ortodóntica por una condición de cepillado traumático vigoroso, esto aunado de un trauma oclusal, ¿no? Cuando tenemos un paciente con periodontitis, pues las cosas cambian porque sabemos que tenemos una contaminación de un sitio quirúrgico, ¿no? De un sitio quirúrgico que nosotros estamos tratando de evaluar. Y en el caso del injerto de tejido conectivo colocado en pacientes con periodontitis, pues principalmente lo mencionábamos que va a razón de contrarrestar la contracción del tejido que normalmente se da en pacientes que son operados, que tienen periodontitis, y también a razón de también fungir un injerto de tejido blando como muro, como pared o como membrana, que también ya lo estamos usando en implantología, ¿no? O sea que no hay membrana, doctor, pues utilizamos un injerto de tejido conectivo. Entonces, este tipo de estrategias son estrategias de las cuales nos valemos para revisar, ¿no? Las condiciones. Así que recordar lo que estamos platicando, las claves y los aspectos fundamentales para el manejo, ¿sí? La no pérdida de inserción. O sea, que no es lo mismo un paciente con pérdida de inserción que tiene patológica que la pérdida de inserción que es como secuela por la enfermedad periodontal y como secuela también de un tratamiento ortodóntico. O sea, son muy diferentes las condiciones que podemos tener. Ahora pasemos al siguiente rubro, la papila interdental. La altura de la papila interdental es fundamental, ¿no? Porque pues podemos ver aquí un paciente con un fenotipo grueso, que sí se ve la unión amelocementaria, si la vemos aquí, la unión amelocementaria, la unión cemento-esmalte, ¿sí? Estamos observando también el fenotipo, vemos pues que también hay hábitos extrínsecos, hay condiciones que no son las más favorecedoras, ¿sí? Pensando en que el paciente está teniendo una situación que no es la mejor, ¿sí? La altura de la papila interdental es algo que tendremos que evaluar para la cobertura radicular, ¿sí? Lo estamos teniendo ahí directamente, ¿sí? Y bueno, estamos admitiendo gente que todavía se está inscribiendo. Estamos saludando a gente del Instagram, que está ahorita en el Instagram en vivo. Saludos a todas las personas que están en el Instagram, que nos están viendo en vivo. Estamos en nuestro curso de claves para la cobertura radicular y estamos hablando acerca de la papila interdental. Y entonces estamos aquí. Y bueno, estamos ya casi llegando al final de esta primera sesión. Tenemos sesión del próximo sábado. Todavía se pueden inscribir y pueden ver diferida esta sesión. Entonces, hablando acerca de la papila interdental, va a ser un aspecto fundamental y clave, ya que la altura de la papila interdental nos va a dar el punto y condición principal para que, ¿sí?
para que nosotros podamos desplazar lo más el tejido, ¿sí? Pensando en el desplazamiento del tejido, pensando en que el tejido conectivo, el injerto, esté perfectamente bien estable, bueno, pues va a depender de una manera fundamental de la papila interdental y de la altura misma. Entonces, si hay una pérdida de la altura de la papila, pues tendremos limitaciones. Por eso se comentaba que la tipo 2 y tipo 3 de Cairo puede ser uno de los grandes conflictos que tenemos. Y ahora, hablando acerca de ello, ¿sí? No es lo mismo la zona inferior, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver este caso. Estamos viendo una situación de un paciente, ¿sí? De una paciente sexo femenino. Llegó con nosotros por el tema de, se me están contrayendo las encías, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que la paciente tenía gingivitis, sí, también tenía gingivitis, tenía inflamación. Estamos viendo el tema de inflamación y también estamos viendo que la paciente, pues también tenía sangrado, tenía, pues la higiene no era la mejor, estamos observándolo ahí. Ahora, viéndolo ya con la clasificación actual, pues vemos que si hay pérdida de la papila mínima, pero ahí entonces ya empieza a ser una tipo 2 de Cairo, ¿no? Estamos viendo que ya puede ser tipo 2 de Cairo, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos que los parámetros pueden ser disminuidos. Por otro tanto, tenemos que ver la condición de la superficie radicular, la presencia de la unión amelocementaria, vean la cantidad de tejido queratinizado. Entonces son aspectos que normalmente se presentan en la parte inferior. A veces me preguntan a mí, casi no habla de la parte inferior. Y no, pues sí, sí tenemos casos de la zona inferior. Otro caso, un paciente que tuvo enfermedad periodontal, ¿sí? Y que tiene recesiones gingivales y me dice, doctor, llevo ya 5 o 6 años de control con usted, ahora quiero que me cubra, que me regenere la encía, porque lo vi en Instagram, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Los pacientes luego nos andan viendo en Instagram y te piden las cosas. No, yo vi en Instagram que usted lo sabe hacer. No, bueno, pero aquí tenemos, vean la situación, aquí estamos hablando de una RT3 de Cairo, donde la pérdida de la papila es más amplia, la pérdida interproximal es más amplia, ¿sí? Que la recesión por bucal, ¿no? Eso es lo que tenemos con la RT3 de Cairo. Vemos también el tramo oclusal del paciente, vemos que también hay escalones, vemos también que, pues bueno, las condiciones del paciente no son las mejores, hablando de las manchas extrínsecas que tenemos, el paciente toma mucho café, o sea, cosas que estamos viendo con nuestros pacientes y que hay que también tomar a consideración. Otro paciente más, ¿no? Otro paciente que tenemos que tiene pérdida interproximal. Y aquí qué interesante, por ejemplo, aquí la pérdida interproximal para este diente nos va a dar una RT2 de Cairo, pero esta pérdida interproximal para este diente, no, RT2 de Cairo acá y una RT3 acá, o sea, es más amplia la recesión por bucal que por interproximal, por eso es RT2, ¿no? Y aquí es más amplia en interproximal que por bucal, entonces una RT3. Entonces, cosas que vale la pena siempre mencionar, porque las RT3 y las RT2, pues también se tienen que tratar, ¿no? Pero a veces uno va a los congresos y lo único que estás viendo es que tratan puras RT1 o clases 1 de Miller. Entonces, pues eso qué chiste, ¿no? Entonces, aquí el punto es que vamos a estar diversificando y hablando acerca de muchos parámetros dentro de nuestro curso. Entonces se pueden inscribir. Saludos a la gente de Instagram. Nos vemos, gente de Instagram. Chao. Bye, bye, bye. Nos vemos el sábado en nuestros cursos. Bye. Entonces, cosas que tenemos y que vale la pena estar siempre evaluando, ¿no? Pensando en los aspectos claves. Y para despedirnos el día de hoy, pues vamos a ver un caso de una paciente que, bueno, pues hablando acerca de la altura de la papila interdental, tenemos esta paciente que tenía pérdida de la papila interdental en interproximal, o sea, es una RT3 de Cairo, es más amplia la recesión en interproximal que por bucal, y bueno, la paciente, le habíamos comentado, había zonas donde había muy buen pronóstico de cobertura y había zonas donde no había tan buen pronóstico de cobertura. Entonces, a la paciente, pues bueno, le ofrecimos un tipo de terapia, ¿no? Que fue la de colgajo de avance coronal, ¿sí? Donde recuerden que la técnica de colgajo de avance coronal, pues, respeta principalmente la altura de la papila, se hacen incisiones en la base de la papila. Esta práctica la vamos a hacer el sábado, de colgajo de avance coronario. También vamos a tratar de hacer en la práctica del sábado colgajos desplazados laterales, colgajos de avance lateral, para que ustedes tengan la experiencia de cómo desplazamos hacia un lado, hacia un otro, cómo el colgajo vale la pena que ustedes lo puedan manejar. Y también vamos a estar tomando injertos, o sea, estos principalmente. La idea en este curso es que veamos también todos esos aspectos y los practiquemos, ¿no? Los aspectos claves. Yo trabajo mucho la fijación del injerto junto con el colgajo, pero también a veces vale la pena fijar el injerto independiente al colgajo,
¿no? Y qué tipo de suturas podemos utilizar, las suturas delgadas, las suturas que son un poco más gruesas. Ya les daremos la lista para que el día sábado estén perfectamente armados y nos puedan ir dando seguimiento. Y vamos a estar practicando. Y bueno, aquí pues sí podíamos desplazar. Ahora, que el injerto es una clave, lo habíamos comentado, ¿no? El grosor del injerto y la fijación del injerto. Pues el injerto no alcanzaba al 100, ¿no? No alcanzaba al 100, sí, vean cómo tenemos el injerto ahí, no alcanzaba a llegar al 100, o sea, no cubría de lado a lado. Entonces, a veces o tomamos más injerto, ¿sí? O nada más lo distribuimos a la zona de mayor daño. Ahora, el resultado que tenemos y que logramos nosotros, aquí la fijación con una sutura de 6 ceros, este es el antes y este es el después a 2 años. No se logró el 100%, ¿no? Yo sé que ustedes no vienen a ver mis fracasos, ni que no son mi terapia, como dice mi psicólogo, que necesitas terapia, ¿no? Decir las cosas que te trauman. Pero pues bueno, ¿a qué se debió esto? Pues definitivamente hay muchos factores. La altura de la papila interdental y bueno, vamos a estar platicando acerca de todo esto y vamos a verlo más y más y más. Buenos, queridos colegas, pues muchísimas gracias por esta hora. Tratamos de hacerlo dinámico también para que no sea cansado. Tenemos 4 sesiones. Hoy acaba de culminar la primera, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos ya abiertos, estamos despidiéndonos para que la próxima sesión, la sesión 2, que es teórico-práctica, estemos más que armados. Y bueno, pues agradeciéndoles también la confianza y el tiempo para poder compartir conmigo, porque pues bueno, me hacen sentir uno de los hombres más dichosos que hace el mejor trabajo del mundo, que es compartir. Entonces, pues no hay preguntas, no hay nada, cualquier cosa, estamos listos para las siguientes charlas. El día sábado los espero para la práctica virtual. Les mandamos todo que se requiera. Muchos ya saben qué es lo que se requiere, pero bueno, lo vamos a mandar para que lo tengan. Y gracias a las personas que están también internacionalmente siguiéndonos en este curso, su curso de claves de cirugía plástica periodontal para la cobertura radicular. Muchísimas gracias, buenas noches, que duerman rico. Y bueno, las personas que están viendo diferido, ya saben, aquí estamos en vivo. Saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Chao, bye.